Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Imagínate por un momento una partida de ajedrez a puerta cerrada. O sea, una partida de esas tensas, ¿no? Exacto. Pero no es una partida cualquiera. Es una donde todos, absolutamente todos los jugadores alrededor de la mesa, están intentando hacer trampas a escondidas. Hoy, un desastre a punto de ocurrir. Totalmente. Haz de cuenta que alguien mueve un peón cuando nadie mira, otro esconde un caballo bajo la manga. Claro. Todos creen que son mucho más astutos que el resto. Pero de lo que no se dan cuenta es de que el gran maestro, el que verdaderamente controla el tablero, ya tiene el jaque mate asegurado. Y desde mucho antes de que se moviera la primera pieza, me imagino. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 27 del libro de Génesis, y nos encontramos exactamente con eso. Sí, es un texto fascinante. Es uno de los dramas familiares más oscuros, complejos y, la verdad, fascinantes de toda la historia bíblica. Estamos hablando del robo de una bendición patriarcal, Ujú. de engaños absolutamente descarados y de una familia que termina fracturada para siempre. Totalmente rota. Sí. Para desenredar esta red de intrigas y entender cuál es la misión de nuestro estudio de hoy, vamos a combinar el texto bíblico original con las perspectivas de grandes teólogos históricos. Me parece perfecto. La idea es descubrir cómo la voluntad soberana de Dios prevalece, incluso cuando los seres humanos intentan manipular las circunstancias a su favor. Y es un texto que requiere que lo miremos con lupa, de verdad. Claro. Porque es un espejo brutal de la condición humana, ¿no? Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que ubicarnos un poco en el contexto del antiguo Medio Oriente. A ver, ponnos en contexto. Pues mira, los primeros versículos nos presentan a Isaac, el gran patriarca. El hombre ha envejecido, sus ojos se han oscurecido al punto de la ceguera. Y está en sus últimos días. Exacto, él mismo siente que la muerte le respira en la nuca, siente que es el momento de resolver sus asuntos y dictar su última voluntad. Lógico. Entonces llama a Esaú, su hijo mayor, para darle la bendición patriarcal antes de morir. Y aquí empieza el problema. A ver, detengámonos ahí porque, te soy sincero, me cuesta mucho asimilar la actitud de Isaac en este punto. ¿En qué sentido? Pues, entiendo que es anciano y quiere dejar su legado en orden, ¿verdad? Sí, claro. Pero Isaac conoce a Dios. Él sabe perfectamente que en el capítulo 25, antes de que los gemelos nacieran, Dios le dijo claramente a Rebeca que el mayor serviría al menor. Exactamente. Había una profecía. O sea, había un decreto divino que establecía a Jacob como el heredero de la promesa. Además, Esaú ya había vendido su primogenitura por un simple guisado. Por un plato de lentejas, literal. Sí, y para colmo se había casado con mujeres paganas que, según el texto, amargaban la vida de Isaac y Rebeca. Un dolor de cabeza para la familia. Totalmente. Entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué Isaac intenta bendecir a Esaú en secreto? ¿Cómo puede un patriarca de la fe actuar con una ceguera espiritual tan profunda? Es que esa es la gran paradoja de Isaac en esta etapa de su vida. Fíjate que si analizamos la psicología detrás de esta decisión, vemos a un hombre que ha permitido que sus apetitos carnales ahoguen su discernimiento espiritual. O sea, se dejó llevar por el estómago. Tal cual. Isaac amaba a Esaú porque era un cazador, un hombre de campo, y a Isaac, bueno, le encantaba la carne de caza. Esa preferencia física nubló por completo su juicio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, Isaac parece haber rechazado activamente la sabiduría espiritual en favor de lo terrenal. Está intentando usar su autoridad patriarcal para revertir el orden que Dios ya había establecido. Es decir, su ceguera no era solo física, era una negación absoluta de la realidad espiritual. Exacto. Para tratar de entenderlo, es como si un empresario estuviera dispuesto a vender el futuro entero de su empresa familiar. Ujú. El legado de generaciones dejándolo en manos del hijo más irresponsable, simplemente porque ese hijo lo invita a cenar a su restaurante favorito. Es una analogía muy acertada, porque explica perfecto el mecanismo de lo que está sucediendo. Está cambiando un pacto eterno por la gratificación inmediata. Es una obstinación tremenda. Tremenda. Isaac quiere forzar su propia voluntad a toda costa. Y aquí es donde la tensión narrativa de la historia estalla. A ver qué pasa. Porque, por supuesto, en un campamento nómada, las tiendas de campaña no tienen paredes a prueba de sonido, ¿no? Claro, se escucha todo. Exacto. Mientras Isaac planea esta transferencia secreta de poder con Esaú, Rebeca,
está escuchando a escondidas. Típico. Y ella sabe que la bendición le corresponde a Jacob. No solo porque es su hijo favorito, sino porque conoce la profecía que Dios le dio durante su embarazo. Lo que nos lleva a una situación de crisis total, Así es. porque Rebeca diseña este plan maestro de suplantación de identidad para que Jacob engañe a su padre ciego. Un plan muy atrevido. Demasiado. Pero esto me genera una duda enorme sobre la providencia, fíjate. A ver, dime. Si Dios ya había decretado que Jacob recibiría la bendición, ¿por qué permite Dios que Isaac llegue tan lejos en su plan? Ujú. Y más aún, ¿por qué permite que Rebeca tome el control mediante un engaño en lugar de intervenir él directamente? Esa es una pregunta fundamental sobre cómo interactúa la soberanía divina con las acciones humanas. Es que es muy loco. Y fíjate que leyendo sobre esto, me acuerdo mucho de cómo lo describió Charles Spurgeon. ¿Qué decía él? Él observó que a los buenos hombres les ha ido muy mal cuando tienen pensamientos de ayudar en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Sí, Spurgeon decía que es mejor dejar los decretos de Dios en las manos de Dios. Claro, no meter nuestras manos. Exacto. Pero Rebeca entró en pánico. Pensó, si no hago algo ahora mismo, la promesa de Dios se va a arruinar. No confió en el Señor. Para nada. No confió en que Dios podía detener a Isaac por sus propios medios. Sintió que Dios necesitaba una maniobra humana, una ayudadita para cumplir su propia palabra. O sea, actuó desde el control absoluto y no desde la confianza. Totalmente. Y oye, hablemos de la reacción de Jacob frente a este plan, porque creo que esto es clave para entender su carácter. Sí, definitivamente. Jacob escucha a su madre proponerle que se disfrace de su hermano para engañar a su padre ciego. Y su objeción no es moral en absoluto. Para nada moral. Él no dice, oye madre, mentirle a mi padre es un pecado terrible. O no podemos defraudar a Dios. Nada de eso. Exacto, nada. Su única preocupación, según vemos en el texto, es, cito, quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¡Qué bárbaro! O sea, su miedo es estrictamente a las consecuencias de que lo atrapen, no al pecado. Y aquí presenciamos el nacimiento del pragmatismo llevado a su extremo más peligroso, de verdad. Sí, sí. Si lo analizamos desde una perspectiva sociológica y moral, Jacob abandona por completo el debate sobre lo que es correcto o incorrecto. Su única métrica es la viabilidad del plan. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Exacto. Su mente está en va a funcionar. Y si falla, ¿qué me va a pasar a mí? Qué egoísta, ¿no? Muchísimo. Y hemos visto esta misma filosofía infiltrarse a lo largo de la historia. Esta idea de que si el resultado final es supuestamente bueno o divino, El fin justifica los medios. exactamente, que los medios, por muy corruptos que sean, están justificados. Jacob no teme pecar, teme fracasar. Y ese pragmatismo nos arroja a la ejecución del engaño que de verdad es de película. Totalmente. Rebeca le pone la ropa de Esaú a Jacob. Ropa que me imagino seguramente tenía el olor del campo, a tierra, a sudor. Claro, el olor del hermano mayor. Y luego le pone pieles de cabrito en las manos y en el cuello, que lo tenía liso, para simular la vellosidad de su hermano. Una locura de disfraz. Jacob entra a la presencia de su padre y la mentira comienza a escalar de una manera aterradora. Así es. Comienza con una mentira directa sobre su identidad. Cuando Isaac pregunta quién es, él responde firme, yo soy Esaú, tu primogénito. Sin titubear. Sin titubear. Pero la ceguera de Isaac lo hace desconfiado, la voz no le cuadra. Claro, la voz de Jacob. Entonces le pregunta cómo es que encontró la presa tan rápido, considerando que Esaú apenas acababa de salir a cazar. Lógico. Y aquí, Jacob cruza una línea sumamente peligrosa. Responde, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Híjole, eso me resulta profundamente inquietante. Es fuertísimo. Es que ya no es solo engañar a un anciano vulnerable, es usar a Dios como coartada. ¡Exacto! ¿Cómo es que la mente humana llega al punto de atribuirle a Dios un milagro falso simplemente para encubrir un fraude? Es terrible. Es blasfemia pura disfrazada de devoción. Ese es precisamente el peligro del engaño religioso. Ocurre cuando alguien está absolutamente convencido de que su objetivo final es la voluntad de Dios. Claro, Jacob sabía que la promesa le pertenecía, pero al intentar asegurar esa promesa mediante sus propias artimañas, su brújula moral se desintegró por completo. se rompió. Sí, se convenció a sí mismo de que, dado que el fin era el plan de Dios,
Incluso involucrar el nombre del Señor en una mentira atroz era aceptable. ¿Qué peligroso es pensar así? Demasiado. Y la tensión llega a su punto máximo cuando Isaac, que todavía está dudando, huele la ropa, palpa las pieles y finalmente cede. Cae en la trampa. Cae. Se dispone a otorgar la bendición. Leo los versículos 27 al 29. Adelante. Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¡Wow! Es una transferencia de poder total. Absoluta. No es solo desearle prosperidad financiera con el grano y el vino, ¿verdad? No, va mucho más allá. Le está otorgando el liderazgo absoluto de la familia, el señorío sobre sus hermanos y, sobre todo, la protección del pacto que Dios había hecho originalmente con Abraham. Exactamente. Es la bendición del pacto. Pero aquí hay una distinción teológica que debemos hacer, que es vital. A ver, cuéntame. Leyendo a James Montgomery Boyce sobre este pasaje, el punto central que él destaca es crucial. Él dice que la voluntad soberana de Dios se lleva a cabo a pesar de la oposición y el pecado humano, no gracias a ellos. Claro, no es que Dios necesitara la mentira. Para nada. No era la pronunciación de estas palabras lo que operaba como una especie de magia o hechizo irrevocable sobre Jacob. Como si fuera Harry Potter. No. Exacto, no funciona así. Jacob recibió la bendición porque Dios ya lo había escogido desde antes de nacer. El ritual humano estaba contaminado, sí, pero la elección de Dios permaneció inmutable. O sea, Dios no estaba en el cielo diciendo, oh no, Jacob me obligó a bendecirlo porque engañó a Isaac. Oh, Dios no se sorprende. Dios permitió que toda esta miseria humana siguiera su curso, pero el resultado final fue el que Él ya había determinado. Tal cual. Aún así, toda esta manipulación tiene un costo devastador, no sale gratis. No, para nada. El impacto de la realidad los golpea apenas unos minutos después. Imagínate, las huellas de Jacob apenas están desapareciendo en la arena fuera de la tienda, Sí, cuando Esaú entra, con la comida preparada, esperando su momento de gloria. el choque de esa escena es brutal, de verdad. Cuando Isaac escucha la voz de Esaú y comprende la magnitud de lo que acaba de suceder, el texto dice, y se estremeció Isaac grandemente. Me imagino el terror. Pero fíjate que esa traducción en español es un poco pálida en comparación con el idioma original. ¿En serio? ¿Qué dice el original? Henry Morris nos da una perspectiva fascinante sobre esto. Él señala que la frase original en hebreo implica que Isaac tembló más excesivamente que un gran terremoto. ¡Wow! ¿Un terremoto? Sí, tuvo un nivel de pánico y convulsión que iba muchísimo más allá de la simple sorpresa. Pero a ver, si nos ponemos en los zapatos de Isaac. Ajá. Si hoy en día firmas un contrato o incluso un testamento y luego se demuestra que hubo suplantación de identidad o un fraude, ese documento queda totalmente anulado frente a la ley. Claro, vas a un juez y lo cancelas. Exacto. Entonces, ¿por qué Isaac simplemente no dice, oye, fui engañado, retiro mis palabras, esa bendición es inválida? Hay dos razones fundamentales para eso. Primero, por el contexto cultural. En el mundo antiguo, una bendición patriarcal formal, una vez pronunciada en el nombre del Señor, se consideraba una entidad viva. Una entidad viva. Sí, una fuerza profética desatada que no podía ser metida de nuevo en la caja. No era un mero deseo de feliz cumpleaños, era una declaración de destino. Entiendo. ¿Y la segunda razón? La segunda, y yo creo que la más importante, es por el despertar espiritual de Isaac en ese preciso momento. A ver, explícame eso. Ese temblor violento, ese terremoto que mencionamos, no era solo rabia por haber sido burlado por su hijo menor. Era terror santo. Terror santo. Sí. En un instante de claridad abrumadora, Isaac se dio cuenta de que durante todo este tiempo había estado intentando frustrar el decreto de Dios, y que Dios, de manera soberana y terrible, lo había vencido. Wow. Es el momento en que se da cuenta de que no estaba peleando contra su familia, estaba peleando contra el Creador. Justamente. Y Charles Spurgeon hace una observación muy aguda aquí. Me encanta. ¿Qué nota él? Spurgeon nota que tan pronto como Isaac percibió su error y vio la mano de Dios en el asunto, no persistió en su rebeldía. Se rindió. Exacto.
No intentó maldecir a Jacob para vengarse. Se sometió y declaró sobre Jacob: él es bendecido, sí, y será bendecido. Aceptó que su plan carnal había sido destruido por la providencia divina. ¡Qué momento de rendición tan poderoso! Muy fuerte. Y bueno, mientras tanto tenemos la reacción de Esaú, que es un grito amargo y desgarrador. Desgarrador. Al darse cuenta de que no queda bendición para él, llora y acusa a Jacob de hacer honor a su nombre, el suplantador. Sí, Porque dice, primero la primogenitura, ahora la bendición. Exige que su padre encuentre alguna bendición para darle. Es una escena que, genera compasión desde lo humano. genera compasión emocional, sin duda. Pero si queremos entender verdaderamente el corazón de Esaú, tenemos que mirar cómo lo interpreta el resto de la Biblia. Claro, el contexto completo. Exacto. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, se nos ofrece una radiografía de Esaú. Allí se le llama profano. Profano. Una palabra fuerte. Muy fuerte. ¿Y por qué? Porque Esaú valoraba la bendición estrictamente en términos de ventaja material. Quería el dominio terrenal, el rocío del cielo, el estatus. Lo que le convenía. Exacto. Pero no le importaba en lo absoluto la realidad espiritual del pacto. No le importaba la relación con Dios, ni ser el canal a través del cual vendría el Redentor del mundo. Claro, eso no le interesaba. Lloró con amargura por lo que perdió en el banco, por así decirlo, pero no hubo un arrepentimiento genuino de su pecado ante Dios. Lloró por las consecuencias, no por su lejanía espiritual. Exactamente. Y eso nos lleva al desenlace de este capítulo. Isaac finalmente formula unas palabras para Esaú. Pero, si las escuchamos con atención, apenas califican como bendición. De hecho, casi no lo son. Son más bien una sentencia sombría sobre el futuro de sus descendientes. Fíjate que Donald Gray Barnhouse analiza las palabras de Isaac a Esaú y aclara que de hecho suenan como una antítesis de la bendición de Jacob. Lo opuesto. Totalmente. Isaac le dice que su morada será lejos de las grosuras de la tierra y del rocío del cielo. ¡Wow! Barnhouse indica que esto significaba que Esaú y la nación que descendería de él, Edom, vivirían en regiones áridas y rocosas. Un futuro difícil. Muy difícil. Y peor aún, le profetiza, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pura guerra. Sí, su existencia estaría definida por el conflicto militar, la violencia y una constante sujeción, aunque eventualmente, claro, se rebelarían. Y el veneno de todo este episodio contamina a la familia de manera inmediata. Instantánea. Esaú se llena de un odio profundo y toma una decisión fría y calculadora. Va a esperar a que pasen los días de luto por la muerte de su padre y entonces asesinará a Jacob. Un fratricidio en puerta. ¿Sí? Y Rebeca, fiel a su necesidad de controlarlo todo, se entera de esto y vuelve a manipular a Isaac. No aprende. No aprende. Inventa una excusa sobre su disgusto por las mujeres locales para lograr que Isaac envíe a Jacob lejos, a Padán Aram. Supuestamente a buscar una esposa, ¿no? Supuestamente, pero en realidad está organizando su escape para salvarle la vida. Es un nivel de disfunción familiar que, francamente, termina en desastre total para todos los involucrados. Sí. Nadie gana aquí. Nadie. Derek Kidner, al resumir este pasaje, hace una evaluación muy sombría del triunfo de Rebeca. ¿Qué dice él? Él señala que la victoria diplomática de Rebeca fue absoluta. O sea, logró exactamente lo que se propuso. Jacob recibió la bendición, ¿sí? Jacob recibió la bendición y logró escapar de la muerte. Pero el costo de su manipulación fue devastador. Se cobró factura. Sí, ella envió a su hijo lejos pensando que serían, entre comillas, unos pocos días. Y fueron 20 años. Exacto, Jacob estuvo exiliado por 20 años. Kidner nos recuerda que Rebeca murió sin volver a ver el rostro de su hijo favorito. Qué triste. Es una cosecha terrible para todos. Para todos. Isaac pierde la ilusión de su hijo mayor y su autoridad moral en la casa. Esaú pierde su herencia y se consume en amargura. Jacob tiene que huir al desierto, dejando atrás todas las comodidades por las que mintió, solo con un bastón en la mano. Huyendo por su vida. Y Rebeca muere sin ver a su hijo. Todos jugaron a ser más listos que Dios y todos perdieron. Es una lección muy dura. Y esto me hace pensar en una imagen para resumir lo que hemos discutido hoy. A ver, compártela. La soberanía de Dios en este relato es como el cauce de un río inmenso y poderoso que desciende de la montaña. Me gusta. Isaac intentó remar en contra de la corriente con sus propias fuerzas para favorecer a Esaú.
Imposible ganar esa batalla. Exacto. Rebeca y Jacob intentaron construir una presa de mentiras y engaños, pensando que el río necesitaba su ayuda para no desviarse. Claro. Pero al final, el agua aplastó sus pequeñas construcciones humanas y llegó exactamente al océano que Dios había determinado desde el principio. Es una imagen que captura perfectamente la teología de Génesis 27. Ninguno de estos 4 personajes confió realmente en el Señor. Ninguno. Conspiraron, mintieron, se dejaron llevar por favoritismos y justificaron sus pecados. Y pensar que son los patriarcas. Exacto. Maniobraron utilizando la sabiduría humana más baja, y a pesar de que el barro humano ensució todo el proceso, el propósito divino permaneció inquebrantable. Así es. Los decretos de Dios no dependen de la moralidad perfecta ni de la fidelidad sin fallas de los seres humanos. Gracias a Dios por eso. Sí, dependen única y exclusivamente de la majestad de su propia voluntad. Él usa vasijas rotas y manchadas para llevar a cabo una obra perfecta. Y eso nos deja con una profunda introspección. Totalmente. Porque es muy fácil juzgar a la familia de Isaac a la distancia, ¿no? Claro, desde aquí se ve todo claro. Pero lo que nos hace preguntarnos es en qué áreas de nuestra propia vida estamos repitiendo este mismo patrón. Ujú. ¿Dónde estamos intentando forzar resultados a través de la manipulación? Fuerte. Justificando nuestros pequeños engaños o presiones porque estamos convencidos de que nuestro fin es el correcto. Es una trampa muy común. Sí, ¿en qué momentos decidimos tomar el control porque sentimos que los tiempos de Dios son demasiado lentos, en lugar de descansar en la certeza de que el gran maestro sigue controlando el tablero? Exacto. Hay que soltar el control. Es un llamado de atención para soltar las riendas y confiar en que sus promesas no necesitan de nuestra corrupción para cumplirse. Y bueno, eso ha sido todo por el estudio de hoy. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.